put in this message, La title of this ofrenda message, que agrada a Dios. the offering that pleases God. La ofrenda que agrada a Dios. The offering that pleases God. Y vamos a buscar en el libro Segunda de Samuel, And we're going to look in the book of 2 capítulo 24. Samuel, chapter 24. Segunda de Samuel, 2 Samuel, capítulo 24. chapter 24. Todos conocemos quién fue Samuel, ¿cierto? And we all know who Samuel was, right? Samuel fue un profeta. Samuel was a prophet. Y mire lo que le voy a decir. And look what I'm going to tell you. Y se los voy a leer. And I'm going to read it. Está en el primer capítulo, It's in the first si no chapter, me equivoco, if I'm not de mistaken, of Segunda de Samuel. No, Primera de Samuel está. 1 Samuel. Se los voy a leer para que esto tiene que ver un poquito con el mensaje, por eso se los voy a leer. This has to do a little bit with the message. That's why I'm going to read it. Mire lo que dice, busque por usted Segunda de Samuel 24 del 1 al 25, pero déjeme leerle lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35. First look at No solamente Samuel David 24. era conforme al corazón de Dios, Not only David was according to God's sino que heart, había un profeta. but there was a prophet. Y dice, y yo, hablando Jehová, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Eso es Jehová hablando de Samuel. God Amén. gives testimony of Para que Samuel podamos entender que Dios busca to know, hombres to understand that God seeks for men conforme a su corazón. that is according Y to antes his de heart. empezar, And before I start, déjeme decirle, porque tengo que aclarar para que salga a la internet. let me tell you, because it needs to Usted come out sabe on que the estudiando internet. vi muchos escritos de gente que escribe, por decirle, sin conocimiento. And as I was studying, I seen people that Y muchos write without decían any que knowledge, conforme al and they corazón said, de Jehová era that- que tenía el mismo corazón de Jehová. they have a heart according to the Lord, the heart. They had the same Como heart un hombre as que tiene el God. corazón de Jehová puede pecar tanto. How is it that a man that has the same heart as God can sin a lot? Y yo se lo he dicho y lo he And I told repetido you miles de veces. many times. Cuando Dios dice, When le God buscaré a says, Samuel conforme a mi I'm going to corazón, seek Samuel according to está my diciendo heart. que Is saying Samuel iba a hacer la Samuel voluntad de was Dios, going to do the will of God. que David iba a hacer la voluntad de Dios. That David was going to do the will of God. Es lo que está diciendo. That is what Para he's que saying. podamos entender mejor, So we can understand this a cuando little usted bit se better. compra un carro When o you un buy a vestido car o un or a traje, dress or a usted suit, se lo compra conforme a sus deseos, a you buy su it corazón. according to your Cuando desire, yo fui a according to comprarme your el auto, heart. fui When I bought my car, a comprarme ese auto porque I bought it estaba because- no en mi corazón, pero estaba en not el because corazón de mi esposa. not in my Y heart, como but in the heart yo of my wife. me But gusta since I darle like to lo que give ella her se le antoja y, what y she lo likes, anhelaba, and she se lo desired di it, I gave it conforme a su corazón. to her according Eso to es, her pero no heart. es que David tenía And it's el not corazón igual que that Dios, David had the same porque heart la as palabra God, de Dios nos enseña que because the God, ¿qué word nos of ha God venido teaches enseñando us la pastora? Del corazón. ¿Y about qué the heart, and God has del been teaching Antiguo us about the Testamento heart. qué había en el corazón? What ¿Cómo happened era? in the Old Testament about the heart? ¿Cómo era el corazón del Antiguo Testamento? How was the heart De in the piedra, Old entonces, Testament? ¿cómo pueden hablar It tantas was barbaries? perverse. Por eso, hermano, So cuando usted how can they speak estudie, so many foolish things? fíjese So bien lo when que you está study, estudiando. Hay look at muchos what you estudios de study. testigos de Jehová There are many que usted studies no of puede the leer. Jehovah's Y Witness muchos that you cannot testigos read. del séptimo día, And que si many usted los lee, studies of the se va a seventh day confundir. that you read it, you're going to Usted get sabe confused. So lo que tiene que leer porque you usted know se ha what you have to instruido read. ya en la palabra de Dios. because you have already been Para instructed que in the puedan Word of God. entender, en el To Antiguo understand, Testamento había un corazón de in piedra the Old Testament there was a heart of a y stone. en el Nuevo hay un corazón de in the carne. New, there's a heart Así of que flesh. vamos So a leer la palabra para que podamos entender. we're Amén. going to read the word so you can Dice así, understand. David censa al pueblo. David censuses Israel and Judah. Segunda de Samuel, capítulo Second- 24, del 1 al 25. Samuel Me chapter voy a 24 saltar el 5, el 6 y el 7 y seguimos en el 8, ¿ok? from 1 to 5 and then 8. We skip those other verses and begin in Dice, 8. volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Me voy a detener ahí un poquito I'm para gonna que stop usted in no verse piense 1. que Dios es el que tienta al hombre.
So you don't think that Si God usted is the se one va who a tempts Primera de men. Crónicas capítulo 21, If you go to Chronicles, el 1 Chronicles escritor chapter 21, the describe writer bien quién tienta describes a David. Y es who Satanás. David is. And Amén. El Señor no puede tentar a nadie, es lo que dice la palabra. gives clearly that ¿Ok? the one who El que tempts tentó David a is David Satan. fue The one who Satanás. tempted David was Satan. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Un consejo de su capitán. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Vamos al 8. We're going to go to verse 8 now. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, o sea, prácticamente 10 meses. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me he enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, más no caiga yo en mano de hombres. O sea, escogió la última propuesta, amén, que 3 días haya peste en la tierra. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. En la otra versión se llama Ornán, ¿ok? Y David dijo a Jehová: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Usted sabe que hay
You know that there's Otro escrito, esta es segunda de Samuel, pero también está en el libro de Crónicas, primero de Crónicas. this story is also in the Son First dos Chronicles. escritores diferentes. Two Una la different escribe writers. Samuel One of them y la otra se Samuel writes dice que it, fue Esdras. and the other one was Ezra who wrote it. They Usted say. sabe que hay So, una discrepancia entre ellos. No You es know que la that there's a Biblia discrepancy no esté en amongst them. It's concordancia, not that the Bible is sino not que in uno vio accordance, una it's cosa that y el otro vio one otra saw cosa. one thing and the other one saw another En la thing. primera de Crónicas, First capítulo Chronicles, 21, chapter 21, dice que it David says that David, pagó la era. La era paid es un campo the donde se field trillaba in el which, trigo. in which the wheat Pagó was 600 processed. ciclos de oro, He pero aquí paid dice 600 50 de plata. ¿Qué es lo que pasa? Que David cycles of gold. pagó la tierra completa, What does this incluida mean? los Here it says bueyes y 50 todo lo que le dio of silver. Arauna. But he paid for Ok, si everything that- leen, para que lean the whole después, field. Primera de Crónicas, capítulo 21. You can No es read que it la after it. Biblia First se Chronicles chapter contradice. 21. Amén, It's not porque the eso es lo Bible que dice la contradicts itself. gente, Because that's los carnales, los mundanos, what the world que se says. contradice porque no That the entienden. Bible contradicts Porque itself jamás because han they don't leído la understand. Biblia y cuando leen encuentran diferencias, pero no es que la Biblia se contradiga. Because Amén. they never read the Bible, and when they read it, they find differences. Déjeme but it orar, never hermano, contradicts himself. y darle gracias al Señor porque esta palabra es una exhortación para la iglesia, es para usted y para mí. And let me pray, Amén. because this exhortation Es is una for you and for exhortación me. que Dios nos quiere dar Esa de exhortación cuál ofrenda tú le estás dando a Dios. Of what offering are you giving Porque to Dios no God? recibe cualquier ofrenda, déjame Because decirte, let me tell you that God does not give. Dios no receive any recibe cualquier offering. ofrenda He does not y receive lo just podemos any ver por la offering. palabra de Dios. Tenemos And el we can caso see de it through the Caín word y of God. Abel We see it in Cain y and muchos Abel, casos más que hay en la palabra de Dios. and many other cases in the word of God. Y aquí hay dos hombres And que here- cuando yo estudiaba There are two men that when I was studying, me causó admiración. it caused me admiration. Uno se desprende de todo One of todo them- lo que tenía valor para él, He gets rid of everything that is value for him. y el otro siendo el rey que podía quitarle, haberse apropiado de todas las riquezas de toda la tierra, And the other one that could take a hold of everything because Le he was a dice king. no. He said, no, yo quiero pagarte el justo precio, I want to give you what is the right price. porque no quiero darle a mi Señor algo que a mí no me cueste. Because I don't want to give my Lord something that does not cost Porque es me. fácil darle al Señor lo que a ti no te cuesta. Because it's easy for you to give God something that is not costing for you. Es fácil venir a la iglesia cuando tú estás bendecido. It's easy to come to church when you're blessed. Es fácil venir a la iglesia cuando tú estás sano. It's easy to come to church when you're healed. Pero es difícil venir cuando tú estás enfermo. But it is hard for you to come to church when you're sick. ¿Qué ofrenda le vamos a dar a Dios? What offering are we going to give to God? Yo les dije, I hay una told you, ofrenda there's para an los días offering martes. for Tuesday. La palabra de Dios me dice en el libro de Hebreos, The word of God tells me in como Hebrews, algunos tienen por costumbre as some other people have a custom, no congregarse, not to pero get- la palabra not to me manda a gather, congregarme but the word of God calls me to gather y ser and obedientes. to be obedient. Y tú sabes que en la obediencia está la bendición. And you know that when you're obedient, Tú sabes que el you find mayor blessing. mandato de la palabra de Dios And you know that the greatest commandment of the word of no God es ser santo. is not to be holy. ¿Tú sabes cuál es el primer mandato de la palabra de Dios? Do you know what the Es ser obediente. first commandment of Porque God cuando in the tú word eres of God is to be obediente, obedient? viene la Because when you're santidad obedient, you y have your así viene la holiness, escalita para abajo o para arriba, como tú lo quieras poner. and there goes forward. Es el fundamento del cristiano, la obediencia. That is the foundation of the Christian. It is the Y obedience. mientras no hay obediencia, no hay And bendición. If there's no obedience, there's no blessing. Y cuando yo estudiaba And when I was studying, por qué David hizo un censo. I was looking at why Pero ese David no es made el an tema de mi offering. predicación, sino And that's que not the cuál es topic la of my ofrenda preaching, que le but agrada a Dios. ¿Cuál es la Nevertheless, ofrenda what is que the tú le vas a offering dar a Dios? that pleases God, and what is the offering that you're going to get to God? Y David And David, tenía una promesa del Señor. Si ustedes leen he had promised antes, because of God. en el capítulo 7 del libro de Samuel, In chapter 7 in the book of el Señor le Samuel, da una promesa a David. the Lord gives a promise to Y David. le dice, todos tus enemigos yo los entregaré en tus manos. And he says, I'm going to give all your enemies in your hands. Pero a David se le ocurre hacer un censo. But David decides to make an offering. Posteriormente, To make a census el account. Señor había mandado hacer 3 censos The Lord had made al pueblo de Israel. a census Pero fue por orden to de the people of Dios. Israel, but that was because of God ordering it. Y cada vez que se hacía un censo, And every time there was a census, cada vez que a usted lo censaban, and every time they censed you, usted tenía que pagar medio ciclo.
You had to pay half a Hoy día cuando cycle. usted lo censa, Today, when they count you, el pueblo cuando hicieron el censo usted no tuvo que pagar ni un 5. when they counted you into the people of God, Pero you en didn't have to aquellos pay entonces, a price. But in Se that tenía que time, pagar medio ciclo. you had to pay half a Y en cycle. aquellos 3 censos primeros, And in that first 3 counts, la gente pagó ese medio ciclo. and they had to pay that price. Entonces So- podemos ver Now we're able to see que ya David le estaba entrando el orgullo, that David was being arrogant, ya le estaba entrando la rebeldía and the rebellion started to burst de creyendo of believing que era su ejército that it was because of his y su army fuerza and his strength la que había conquistado tantos enemigos. by which he conquered so many enemies. Por eso el Señor miró esto como un pecado tan And grande. that's why he saw Y this mire lo sin que le so voy a big. decir. And let me El tell you pecado this, de este censo fue más grande que el pecado tuvo con Betsabé. that the census of this sin was greater than the one that he had with ¿Me escuchó Bethsabe. bien? ¿Y sabe por qué? Do you know why? Porque este pecado era en lo espiritual, Because this sin was spiritual. era el orgullo. It was the ¿Y qué es lo que más The aborrece el arrogance. Señor? and what does God No abhor dice the que al most? orgulloso lo mira de lejos, que ni aún de lejos lo puede ver porque somos tan pequeños. He says that the arrogance, he sees him so far away, even Y nevertheless por we're so culpa de un small before siervo God. imprudente, And because of an imprudent servant, recuerde que él estaba en autoridad. remember that he was in Él an era el authority. rey de aquella He nación. was the king of that Él nation. representaba todo que el pueblo. He represented what all the whole people. Mueren 70,000 hombres. And because of him, 70,000 No es lo mismo en el caso de Betsabé, people died. It Eso was fue not un in the pecado case of carnal. Bethsabe. donde la carne lo llevó There al was a carnal pecado. sin. The flesh led them to the sin. Ahí incluyó And la there, familia. He included the Y family. murieron 4 And personas. 4 people died. Hay pecados espirituales Spiritual sins y pecados carnales. and carnal sins. Pero para Dios los dos But for son God, both of them are pecados, are sin. carnales o carnal espirituales. or Pero spiritual. este pecado But this tuvo mayor sin had the secuencia most en la sequence tierra in the earth por causa de un hombre because of one que le man. entró el orgullo, The que le entró la arrogance came in, arrogancia, and the pensando que haughtiness, contando el thinking ejército that by counting his army, iba a seguir ganando las guerras. he was going to continue winning Las the war batallas. and the battles. Cuando él solo podría haber combatido y haber conquistado todo él y Dios. When he was able to win it by him and Porque sus God. fuerzas estaban en Dios. Because his strength wasn't No en was su in God. ejército. It was not in his army. Tus fuerzas están en Your Dios. strength is in God, No en lo que tú poseas. not in what you have. No en las fuerzas naturales que Not in podamos your tener. natural Pero strength that you fuerzas have. naturales, mira, no tenemos Because ninguna. your natural strength, you don't have any. Porque viene un vientecito, mire, Because a wind blows y dejamos de ser cristianos. and we stop being a Christian. Entonces muchos dicen por ahí So many say there que Dios castigó a este pueblo that God punished this people por otras razones. for other reasons. Pero Dios es claro. But God is clear. En el libro de Éxodo, In the book of Exodus, capítulo chapter 30, versículo 30, 12. verse 12, Dios es claro, hermano. God Dios is es clear. claro. God is clear. Cuando Dios da When una God orden, un mandamiento, gives hay an que order. cumplirlo al pie de la letra, porque esto no se trata de And a lo que commandment. yo pueda hacer, God has to, o no se trata de mi opinión. we have to do what Mira, God says. It's nuestro not what opinador I delante say, de what I Dios tiene think. que estar mudo, Our cerrado, opinion is ponle to el be cierre. closed, enclose it, put a Dios lock on habló it. y yo digo amén. God spoke, and I say Y amen. muchos dicen por otras cosas. And many God, Pero el many people say mandamiento other de Dios things. se tiene que cumplir. But the commandment of God has to Y be había un fulfilled. mandamiento. And there was a commandment. Dice And it 30:12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la 30:12. cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo. Medio ciclo, porque ese dinero iba a las arcas de Dios. That price that they had to pay was, Y esto era- was for the ark of God. Y este And era un recordatorio de que this Él los was había comprado. a remembrance that God had bought them. That Tú y yo price. fuimos comprados por un You precio and I, we were bought by a price y no por medio ciclo. and not by half a cycle. Fuimos comprados por la sangre del We were Cordero, bought by the que price tiene of más the blood precio. of Mira the que Lamb. cualquier cosa en la tierra, aquí no hay nada que se pueda comparar con la sangre del Cordero. That is worth more than Tú anything sabes in lo this world. valioso que eres tú You know how y lo valuable valioso you que are soy yo and para how Cristo. powerful I am for God.
Somos el cuerpo de Cristo, hermano. We are the body of Christ, ¿Cuándo vamos a brother. despertar? ¿Cuándo vamos When are we gonna wake ser up? fuertes en When el are we Señor? going to be strong in God? Y ese es el motivo porque David And that hizo este censo. The motive in which God, Pero cuando David hizo este did censo, this counting, this census, déjame decirte que el único and when he did this, the que only tenía one derecho a censar al pueblo era Dios. that had the right to cense the ¿Tú people, sabes it por was qué? God. And you know why? Porque el pueblo le pertenecía. Because the people belonged to him. Porque él era el dueño, él había Because pagado he un was precio, él the los owner. había He sacado bought the de la price. tierra He de paid the price. Egipto. He took them out of the people of Egypt. Y el Señor es bueno And God is y le good. da un castigo. Tiene que darle un castigo And porque he rompió gives sus him a punishment. mandamientos. He has to punish him because he broke his commandment. Me trae a la memoria el Señor cuando And it brings to my memory when God, los filisteos mandaron el arca the Philistines, a la tierra de Israel. they sent the ark to the land of Y Dios Israel. perdonó a los filisteos porque no lo conocían. And God forgave the Y Philistines los filisteos because para they did mandar not el know arca him. dice que construyeron un arca nueva, Because un carromato, un carro To send the ark nuevo. back, they had to build a Pusieron new para que la ark. tirara una chariot. vaca que nunca había tenido And una vaca They put a cow that was never, a y brand new pusieron cow. el arca And they put y it la enviaron a la there, tierra and they sent it de Belén, to de the- Israel. to the land of Israel. Y Dios se lo permitió. And God allowed that for them. Pero cuando llega a la But tierra de Israel when y la it van a comes buscar, to the land of Israel, and Israel seeks it, David copia el método David copies the same pagano, el método humano. method. As Pero estaba pagans, establecido human, por medio but de la it palabra, was established by porque the los word of God mandamientos de Dios no se pueden that romper. the commandments of God cannot Por be más broken. ungido que tú seas, No matter how anointed no you los may puedes be, romper. you cannot break them. Habían un decreto. There was a decree Cuando Dios when le dio a God Moisés que construyera el arca, said to Moses to construct el arca, the ark. Dios le dijo a He Moisés said to Moses que el arca that the iba a ark tener dos aros, has to have two que iba a rings tener dos varas and two y rods, que iba a ser llevada and it was gonna be solamente taken en los only hombros por los levitas. in the shoulders of the Levites. ¿Entendió? Understood? Ese era el mandamiento de Dios. That was a commandment of how to Pero a take the David ark by se le God. ocurre copiar el método de los filisteos. But David thought about taking the methods Un of the método Philistines, pagano, of un método pagan humano. method, a human method. Y hace lo mismo, una carreta, los bueyes, y He does the mete same el thing, arca. a chariot, the bulls, Y cuando the el arca ark. se tambalea un poquito, dice que And vino when the Usa. ark was shaking, Y Usa toca el arca y Usa, muere. this man grabs a hold of it Y David se because he was gonna asustó, fall. se He asustó dies. And y se David got scared, molestó. and he got bothered. Y dejó en la casa, el arca en la casa de And he left the ark in the house of Obed Edom, Obed-Edom, Jebuseo. 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 Y pensando vino el Espíritu de Dios y le dijo, And vea la thinking palabra. and thinking, the Holy Vea la Spirit came to palabra. him and says, Y en read Segunda the de Bible, Crónicas, read the word of capítulo- God. In the Second Chronicles chapter, No me recuerdo, I can't remember, 15, 15:7, algo por ahí. 15:7, Averigua he finds out y entiende and he understands cómo tenía que llevarse el arca. how the ark must be led. Y tomó el arca And he y la took the llevó ark, como decía la palabra de Dios. And he Y took it nada as the le word of God sucedió says, porque era el and mandamiento nothing de happened Dios. because it El, was the commandment el of God. mandamiento de Dios The tú no lo commandment of puedes God, romper. you can't break Yo it. como hijo y Me tú as como a hija children, and no lo you puedes as a romper child, porque Dios you can't break it because God te va a castigar. is going to punish Hay you. consecuencias There's para que consequences rompe for those who break los mandamientos de the Dios. commandments of God. Y David sabemos que And era David, we knew that he was conforme al corazón de Dios. according to the God's heart. ¿Tú sabes lo que significa David? Do you know what Amado happened? de Dios. David What era David amado por means- Dios. David means lo beloved eres one tú of y God. como lo And soy yo. you're just as well as you Amado are por and Dios. me. Pero Dios tuvo que We are corregir beloved by God. su But God falta. had to correct him, his rod. Y le dijo, escoge. And he says, choose. Pero también vemos el corazón de David. But we also see God's heart, David's heart. En estos 3 puntos que Dios le da para que él escogiera, In these 3 choices that he gave him to choose. David como un hombre As David of a man misericordioso, who is merciful. como buen rey de su nación, porque dice la Biblia que no ha habido rey como As a David. Good king because no one El else Señor has le been like dice, him. And the
¿Quieres que And te God vengan says, 7 años de hambre? do you want 7 years of famine? Mire, David no escogió Look, eso. David did ¿Usted not sabe choose por that. qué no You know escogió why? 7 años de hambre? You know why he did not Porque el choose que iba a 7 years of padecer hambre, famine? ¿sabe usted quién era? You know who's gonna El pueblo. die of hunger? His people. Porque al rey nada le puede faltar. Because the king cannot miss Y mire, le voy a anything. poner un ejemplo. And En look, Venezuela se están muriendo de hambre, en pero vea a Venezuela- Maduro cómo está. In Venezuela, Gordito, robusto, in Venezuela, Todo el everybody pueblo se is está muriendo de dying hambre. of hunger. But look at pero él sale por Al ahí y se pastor. come un filete de 500 y 600 dólares. Es la vida del rey, hermano. David no le va a pasar the hambre. life of the president. David there. es el The rey. life of the president. He's a Al rey big no le fillet. falta nada. The king Entonces cannot dijo, miss no, yo anything. quiero estar con mi pueblo. And he says, no, I'd rather be with Después my people. dice, He o que says, huyas 3 meses delante de tus enemigos. También rather pensó David flee porque se tomó su tiempo. 3 months from your enemies. He never Pero si chose yo that huyo delante either. de mis enemigos, el ejército me va a seguir y son ellos los que van a perecer, no yo. And if I choose these, Así que yo elijo la peste, people porque is la gonna- peste caía sobre el is pueblo gonna y podía die, caer not sobre me. el rey, ¿o no? and Y escogió aquello. nevertheless he chose the plague because Y cuando vio that David plague al fall ángel que upon him estaba as well, destruyendo al pueblo, with cuando his vio que people. había una mortandad tan And when he grande saw por su culpa, that there was such por la a great arrogancia de death un hombre, hermano, before his eyes, para que because vean of the ustedes arrogance que of a man, David so you can pecó see mucho, that a pesar David de que era conforme al corazón de Dios. sinned a lot, even though he had a heart according to God's heart. Dijo, Señor, pero He si said, yo he pecado, God, ¿por qué tú I sinned. eliminas Why al pueblo? do you kill your people? Y vio al ángel con la espada And he desenvainada. seen the angel with Yo the me sword, imagino el temor que tuvo David. and I imagine the fear Y el that Señor David le dice had. al ángel, And God said to the angel, guarda tu espada put your sword away. cuando los siervos claman, When the servants cry out, porque hubo un arrepentimiento. because there was a repentance. ¿Y sabe dónde paró And el ángel you know where the angel stopped de hacer la mortandad? from killing the people? En la tierra de Arauna. It was in the land of ¿Sabe quién era Arauna. Arauna? And you know, O en el capítulo 21 de in Primera de chapter Crónica, Ornán, le vamos a 21 decir Ornán, of First Chronicles, paró en la era de Ornán. it was in the era ¿Sabe of por qué Ornan. paró ahí? You know why Porque he era un stopped hombre there? piadoso, era una Because he was familia a man piadosa. that was Y Dios no godly. iba a destruir una And God familia was gonna piadosa, destroy hermano. a Se man paró that was justo ahí godly. el ángel. And the angel stopped right there. Y no solo eso, sino And que en not el only that, monte but in the donde se mountain, paró, ¿usted sabe cuál era la era de Ornán? you know what the era, A ver the si le land of llama la Ornan was? atención este nombre, el monte de Moriah. It was the mountain of Moriah. ¿Qué pasó as en el well. monte de Moriah? What happened in the mountain of Moriah? ¿No fue ahí donde Isaac fue sacrificado? Wasn't it there where Isaac was sacrificed? ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? And what did Abraham say? God said to Detén Abraham, tu mano, no le hagas daño. stop your hand, don't ¿Usted cree que esto es hurt the child. coincidencia? Do you think this was a coincidence? ¿Usted cree que esto es coincidencia en Do you la think palabra de this Dios? was a coincidence Donde in the word of Abraham God, where Abraham sacrifica a su hijo y el sacrifices his ángel, son, and the Jehová le angel dice, detén tu of mano, the Lord says, porque he "Stop visto your tu hand, fe, because I veo have que tú seen your temes a faith. Dios. I see that you fear God." Y después en la era de Ornán, And then in the era, cuando el ángel in estaba the land of destruyendo, se para Ornan, justo en la era de Ornán, the angel stops right porque in Dios the había land visto el of sacrificio de this Abraham. man, and God sees Porque the sacrifice of Dios Abraham, and he says Le dice a David To que le David. haga un holocausto. to make a sacrifice. Y David, como era tan obediente, And because David was so le hace obedient, un holocausto. he makes Y a déjeme sacrifice. decirle más, And ese even era tell el you monte even de more, Moriah. ¿Usted that sabe qué mountain se construyó of ahí? Moriah, in that mountain. You know what else El was templo. constructed? The temple. Mire, póngase a pensar. Just to think a El little. templo, hermano, el temple. templo que construyó Salomón. The temple Por that eso David Solomon compró constructed, toda and la that's why era. David bought the whole land. David, mira el corazón de David. Ya Look David at the heart tenía of David. planeado David had already dejar planned todo eso para que to su leave hijo all of construyera that el templo, so that porque a él no his se le son permitió. could Y build the ahí temple en because ese he was monte, not able- hermano, David no was solo not se able to sacrificó build a it. Isaac, ahí se levantó el that templo, mountain, Isaac was not only sacrificed, but the temple was donde el built, pueblo de Dios iba a tener una comunión íntima con Dios where the people of God was going to a have través del intimacy with God sacerdote, no through the como ahora que priest. tú la puedes tener a Nevertheless, diario, hermano. we have the communion with God interesante. every single day. How interesting this is. Yo creo que se lo he contado muchas veces, And I mi believe- testimonio, cómo yo me convertí. I told you many Pero times déjeme my contarle testimony algo. how
convert to God, how I gave Cuando yo myself to estudiaba Christ. esto, el Señor me lo I traía was- y me lo trajo para que usted lo supiera. Studying this, the Lord brought it to my memory Usted sabe so I que could tell you. mi and you esposa a could veces see. me dice, repites mucho, sí, pero la Biblia es para repetirla, Amen. And por muchas razones. we must repeat the Bible. Usted many sabe times que el for libro de many reasons. Deuteronomio lo que significa You know the book of Deuteronomy, what that Deuteronomy means? la ley The law reiterada, o sea, repeated. porque la ley se tuvo que repetir. Because the law needed to be repeated. La ley se tuvo que repetir. Moisés law se la dio al pueblo, needed to be repeated. hombres de 40 años, pero después se la tuvo que decir a los hijos de aquellos hombres. God gave it to La Moses Biblia cada to- cierto tiempo, los for mensajes y 40-year-old todo, men. And usted then tiene he que had repeated repetirlo it porque again. llega gente nueva para que aprenda. And when you repeat it to some people, to some brothers, Y cuando and yo then me other people convertí come, you de have to repeat corazón, the same hermano, law pero again. estaba ignorante en la palabra de Dios. And when I learned the law, I was ignorant in Y yo iba a God's una word. iglesia bautista. And I was in the Baptist church. Y ustedes saben, en la iglesia bautista You know, in the no se Baptist puede church, aplaudir, you can't no se clap, puede gritar, you no can't se puede yell, alabar, you no can't se puede worship, saltar. You can't jump. Todo es All is religiosidad. religious. Es un esquema que Es está formado por A el hombre. scheme formed Es donde by Dios no men, está. where God is not in. Y el And culto comenzaba, the no me service- recuerdo porque eso fue hace muchos años, pongámosle que comenzaba a las 10:30. Let's say that El it servicio. started at 10:30, the service. Para mí, For me, llegar a las 10:30 o llegar pasado me era lo mismo. to be there at 10:30 or after 10:30, Con it tal was que iba a la same. iglesia. Eso I era went mi to church. sentir. That was my feeling, how I felt. Pero vino un día el Señor, But one day the Lord came, ese Dios que tanto nos ama y nos corrige con that God dulzura. that loves us so much and corrects us with so much love. Y me dijo, And Jorge, he says, George, me estás dando la mitad del cordero. you're giving me half of the lamb. Y sabes que yo lo entendí inmediatamente, porque cuando Dios te habla, And you know that I understood it te da right el away because when God entendimiento. speaks to you, he gives you the understanding. Y yo dije, Señor, nunca más llego tarde al templo. And I said, Lord, I will never be Y late nunca más he to the llegado temple. tarde. And Siempre I estoy never antes. been there late. ¿Usted I've me always pudo come entender? before time. Y de ahí en adelante You understand? me comprometí a darle mi ofrenda And from there forward, I completita al Señor. compromised myself to give God the whole offering, committed to God Completita. completely. Cuando David, When David, el Señor lo manda a hacer aquel holocausto, the Lord sends him to aquel do altar, the Holocaust, va the donde este altar. hombre He goes to this man y le dice, and he says, dame tu era. give me your land. Yo le dije lo que era, ¿cierto? La era es el lugar donde se separa el trigo de la paja. Mire, And in this place is where the tree, where O the wheat is separated from the lo wheat, improductivo the de unproductive lo productivo. from the productive. ¿Pudo entender? You understood? Les voy a explicar. I'm going to explain it. La era es el lugar donde era el lugar donde se limpiaba el trigo. This place is where Usted this sabe wheat que no was, siempre hay viento. was clean. You know Entonces, that ¿qué there's hacían? not wind El all the primero time. pisaban el trigo, So con first he piedras, stepped con qué sé yo, lo pisaban. on the Y wheat, después en aquel lugar que lo tenían limpiecito, tiraban el trigo and then y con after un aventador, that esas place cositas was como un fuelle, cleansed, soplaban, la paja se iba y caía el trigo. wind O sea, sacaba blown, lo productivo blow with the y lo wind. improductivo. then cast out Se the, iba. the garbage out of the wheat, Ese era el and the lugar, seed would stay there. So that, la that era place que compró where David. David bought. Y cuando lo ve este hombre, And Arauna, when he sees this man, Arauna, le dice, ¿a qué viene mi señor? he says, what does my Imagínate el Lord come respeto for? y el temor que tenía este hombre. Imagine the La respect and the reverencia, fear por that eso he had. Dios paró la mano ahí para That's no why God eliminar a este stopped hombre. his hand there so he would not kill this man. Y se postra delante del And rey he en postures before the king reverencia. in reverence. ¿Qué quieres? What do you want? Y David le dice, And David says, Arauna, véndeme Arauna. tu tierra. sell me your land. Aquí se lo voy a leer, 21. Y Arauna Verse dijo, 21. ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos, de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Hermano,
No solo David, este hombre Brother, me not only causó más David. conmoción en mi corazón, más que David. This man caused me more Hermano, commotion more era than la David. propiedad de su trabajo, era su It was- tierra, it was his era land, it was sus his herramientas, property, it was era his su tools, buey. It was his bull. Y se desprendió de todo, And hermano. he got rid of all of that. ¿Se da cuenta la ofrenda que le dio al Señor? ¿Cómo Dios you- iba a destruir a este hombre? Imagine how this Si había man, un how God corazón was going to agradecido. destroy this man. There was a heart that was grateful. Cuando supo que era para Dios, se When he desprendió de todo. Knew that it was for God. He got Hermano, rid of, ¿cuál es la he disposed ofrenda que tú le everything. estás dando a Dios? Brother, what is the Tú offering te has that you've given desprendido to de God? todo para dársela a Dios, Have you gotten sin rid of esperar everything to nada a give it to God cambio, without porque asking damos anything 100 in pero return? queremos recibir 200, Because we give 100 and then we want to o receive bendecimos a un 200, hermano y or esperamos we bless a brother recompensa, and we wait for a o reward, esperamos que nos halaguen. or we wait for someone to boast us, to recognize us. David que era el rey, David, who was the king. David que era el rey, David, who was the king, él podía haber tenido todo con solo haberlo pedido. could have had anything. Porque usted just sabe by que Arauna asking it. Jebuseo And remember that Arauna era uno de Jebuseo los conquistados por el pueblo de Israel. was one who Era uno de los Israel conquistados por conquered. David. He was conquered by Y David. David le había permitido estar en sus tierras. And the Bible says that he allowed Pero este hombre, he was allowed to hermano, be in más the que land David me causa, of Israel, but more than David, Arauna No sé cómo caused me decirlo, more. I don't know how de to say this. copiarlo. I want to copy. Mire, se desprendió de Look. todo, hermano. ¿Usted sabe lo que es desprenderse de todo? You know what it is to get rid of all these things? Vamos of a all his decirlo así en things? estos tiempos. Let's say this as an example. Se Nowadays, desprendió de su cuenta bancaria, he got rid of his de su casa, bank account, de su his auto, house, his car, de sus propiedades, of his owner, para everything he dársela todo owned, al Señor. to give it to God. Todo lo que tenía. Everything that he had. Pero David, But un hombre David, justo, a man that was just, un hombre honrado, a man that was honoring, un rey que dice la palabra que no ha habido rey como David. a king that the word of God says that there has not been a king like David. No le dice. He says, no, Yo no quiero ofrecerle al Señor nada que no me cueste. I don't want to offer my God anything that Yo does quiero not que me cost cueste. me. I want it to cost me. Incluso yo creo que le dio And más de lo que exclusively, valía la propiedad. I think that David gave more than what the property was Yo estaba valued. estudiando y 600 ciclos de oro dice que en estos momentos son 150,000 dólares. And Es dinero, hermano. nowadays it would be like $150,000. Yo creo que There le was dio a lot más of money. porque And I quería think he que gave le him more costara a David. because David wanted it to cost him his sacrifice to God. ¿Cuántas historias How many stories hay there is de gente en la Biblia of men in the Bible que le dio al Señor that gave God todo lo que le costaba en su corazón, se lo dio? everything that cost them in Tú their sabes heart? que el libro He de gave it to him. Miqueas, You know that Miqueas the book of hablando. Micaiah. ¿Con qué me presentaré Speaking. delante del With Señor? what should I present myself before ¿Con God? becerros de un año? With rams of 1 year? ¿Tú sabes lo que estaba diciendo? You know what he was saying? Un becerrito de un año A sheep that was 1 year old no es lo mismo un becerro recién nacido. is not of a Un sheep becerro de un año, that is brand new. Tú tienes born. que invertir dinero, In a 1 year sheep, you have to tienes que invest invertir money, tiempo, time, mucho tiempo, porque lot of tienes que time. cuidarlo because you have to take care of it e invertir materiales. and invest En cambio, material. uno que recién nace, Nevertheless, the tú no one who is inviertes brand new nada. born, por eso decía, don't ¿con invest qué me anything. presentaré? So he said, Yo quiero presentarme con algo que me haya costado. what should I present myself? Because I want to present myself with something ¿No fue that lo mismo cost con me. Caín y Abel? Wasn't it the same ¿Por thing qué with la palabra Abel and Cain? desprecia, el Señor desprecia la ofrenda? Why does God De Caín. despise the offering of Cain? Por ahí dice muchas cosas, pero yo creo que Caín, dice al comienzo la Biblia, Many dice people- que tomó y le llevó al Señor de sus frutos. Say many things, but Cain got just O sea, él no se anything out preocupó of de his tomar lo mejor, vineyards. lo más bonito, o el tomate, o la siembra más preciosa, o que él más haya cuidado, He didn't le haya puesto empeño. care of taking the best Pero of la Biblia his, habla de Abel, que dice que buscó his first fruits. But nevertheless, la ovejita Cain, sanita, Abel, I'm sorry, más gordita,
got más the sheep preparada por él. that was best, fatter, and Porque prepared by un him. becerro, una Why? oveja que tiene tiempo, Because a 1, 2 sheep años, tú tienes que invertir tu tiempo, that is tú 1 year, tienes que 2 invertir years, you dinero, have to tú invest your tienes que money. invertir You en have to aquel invest animal. in that animal. Y buscó lo más gordito y se lo llevó. Por eso fue de agrado And delante he del sought Señor. for the Porque best dice thing, la and that's why Biblia he que was primero pleasing miró before al God. ofrendante, And miró el God says, look, corazón de he Abel sees the y después offerer. miró su ofrenda. And Cuando then tú the vienes aquí offering. When adelante, you come hermano, here y first, traes el diezmo, ¿con qué corazón and you vienes? come to your tithe, bring your tithes, with what heart do you come Mira, te with? voy a dar un consejo. And I'm going to give you an advice. Esto es sagrado, This is sacred. como la ofrenda que le dio Abel, As an offering that Abel como la gave to ofrenda God, que dio David. and as the Cuando offering tú that vengas David con tu gave to sobre, God. hermano, When no you lo come tires with como your cualquier offering, cosa. Deposítalo con temor y temblor. don't lay it down as any other little thing. Tú sabes que Deposit hay it with fear una, and tremblance. una hermana en Campamento de Jehová You know, en there's a Nueva sister Jersey in New Jersey, que cuando Camp ella of entendió Jehovah. lo que era el diezmo, When she understood what the no le tithes daba was, cualquier billete al Señor. he did not, Dice she que did buscaba not el bring billetito más nuevo any y dollar se lo bill. daba. She would seek for the No mandes best, a tus the brand hijos, new hermano. one, and give it to God. Es el When you bring esfuerzo your de tu children, trabajo. is the effort of your work. Es el esfuerzo de la semana tuya, hermano. It is your Ahora, si effort. quieres darle a tu hijo, Now, dale $1 if you y wanna give- enséñale cómo tiene que venir a dejar el dinero. You're showing your daughter $1 to bring forth to Alphaley. Tenemos que darle a Dios lo Teach him what it is. que nos cuesta. We have to give to God what cost us. Hubo una mujer There was en a la woman Biblia, está en Lucas 21, in the Bible, la mujer, la viuda, hermano, la viuda, mira la There was viuda, a widow. hermano. Look, there was a widow La viuda que no tenía más que 2 that moneditas. she didn't have anything else but just Dos 2 blanquitas. coins. Just 2 coins. Y estaban los fariseos. And the Pharisees were there. Y los fariseos And le the daban a Pharisees Dios gave to God de aquello que le sobraba. of what was left over from them. Esto me sobra, esto no me This sirve. is left over. Le I daban don't al need it. Señor. They give it to Pero God. aquella mujercita, aquella viuda que But tenía that 2 blancas, que era para widow su subsistencia, Who only had 2 coins for her existence. dice que tomó las 2 monedas She said y that se las she dio al took- Señor. He should get Con dolor en the su 2 corazón, coins and give it porque to le costaba, God hermano, with the pain in her pero se heart las dio. because that's all she had. But she ¿Y gave de to quién God. se agradó Dios? And who was God pleased over of? Dice que aquella mujer agradó el corazón de Dios. It says that that woman pleased God's heart. ¿Cómo nosotros vamos a venir con la ofrenda? Y no me refiero al dinero, And how sino are we tu going to be vida, with the hermano. Tu offering? vida And es I'm la not talking about the ofrenda money. para I'm Dios. talking about your life. Cuando tú your entras por offering esas to God. puertas, When you entras come con in acción de that gracias, door, dándole you come gracias al in Señor por la gratitude, semana que ha terminado y comienza thanking esta. God for the past week Y and vienes for this new delante week aquí that a is to come. cantarle al Señor. ¿Tú viste lo que habló la hermana? And you Y lo come que and yo sing te to mostré, God. hermano. You saw what Aquí está the Dios. sister was saying and what I showed you in the picture. Hermano, God is here. God is Si here. te cuesta, And, dáselo brother, al Señor. if it's hard for you, give it to God. La palabra de Dios Still. dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15, dice The word of Pablo God, hablando, Paul speaking. que nuestro sacrificio de alabanza That se our- lo demos al Señor. ¿Tú sabes lo que Our está diciendo sacrifice of Pablo? worship, let's give it to God. And you know what Paul is A veces saying? venimos cansados, Sometimes we get tired, enfermos, sick, y mira, y estamos alabando and así. look, and we're worshiping like this. Mhm. ¿Tú crees que a Dios le va a agradar? Do you think God is pleased with this? Haz un sacrificio Make a y vente sacrifice aquí. and come here. Y mira, y vas a salir más bendecido And you look, you're going to que be lo que more estás blessed atrás. than when you're seated back there. ¿No lo crees tú? Don't believe it? Que la palabra nos deja enseñanzas. That the word of God Es una leads us teaching, exhortación, hermano, como and te there's lo an dije, exhortation, no as I para told you, ofender a nadie. not to Hermanos, yo offend lo que usted anyone. ha vivido, lo he vivido yo. What you lived, I Y usted no lived. me puede decir And a you mí can't que tell está me resfriado, que tiene frío, que that tiene you're esto, que tiene lo. cold, Hermano, that yo you're vine this con and mi that. boca chueca, que ni Beloved, siquiera hablar podía, se me caía hasta la saliva, pero hablé. I Y came vine with a el, crooked mouth. el ayuno y vine el domingo, That I hermano. couldn't even speak, and I came on the fasting and on the Sunday. ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? What offering are we giving to God? Y se lo he contado miles de veces, And I told you many times, pero se lo vuelvo a contar porque Dios lo trae a mi but corazón. I'm going to tell you again because God brought it to my heart. Un domingo, On a Sunday, mi mami, un día me llama en la semana, Jorge, llego el domingo. my mom ¿A qué hora, came, mami? A las "Hey, 10. I'm coming on a Yo Sunday. dije, es la hora When?" que tengo el servicio. Yo estaba contento. And I'm like, man, we have service. And I was happy my mom Y was le coming cuento a in mi the plane. pastora, And I told my es que ya el pastor, Señor me estaba "Pastor, preparando. Le digo, pastora, Pastor, el domingo no puedo venir. ¿Y por I qué can't me come on dice? Sunday. And she says, why? Bueno, porque viene mi Well, mami. ¿Y a qué because hora my llega mom tu coming. mami?
Llegaba a And las what time 9. does your mom Llega a come? las 9. Your mom Ok, comes at me dice, 9. ¿cuánto te Okay. demoras de allá, del aeropuerto aquí? How is Bueno, it como from una hora, a the las 10 estoy en la airport casa. to Ah, come bueno, to usted your me house? viene porque el About servicio an empieza a hour. las 10 y Oh, well, media. you're coming because the service is at 10:30. Mira, 2 veces, con mi hermana y Two con mi times. mamá. Las 2 With veces my me dijo mom lo and mismo. my sister, my pastor told me the Y same ahí thing. estaba, mamita, mira, te And dejo my un mom besito, was te there. amo, aquí Mom, está la I love casa, you. I'm pero gonna, yo me voy here's a la my house. iglesia. O ella I'm se going venía to conmigo. church. And now she's coming with me. Hermano, pero he entendido. But brother, Tú no I've me puedes understood. decir a mí, You porque can't todo lo tell que has me vivido tú lo he vivido yo. everything that you lived, Y I Dios me ha lived. permitido vivirlo por alguna razón. And God has allowed me to live it for a reason. Yo tuve una lucha tremenda con el Señor. I had a tremendous fight Pero with aquí the Lord. estaba, a veces estaba But I was amurrado. here, and ¿O no, sometimes hermana Elizabeth? I Usted me was- miraba siempre, estaba enojado, porque I estaba was enojado mad. con el I Señor. was mad. pero I was aquí mad estaba. with God, but I was here. Había I was temor en here. mi corazón. There was fear in my heart. Se lo digo, había temor. And I'm telling you, Pero there was aquí fear in my estaba, heart. mire, I una was lucha here. fuerte And there en was mí. a strong En fight mi in me, vida, una in my lucha life. fuerte con A el strong Señor. fight with the Lord. Y nosotros a veces, hermanos, porque hay un vientecito, And we, because there's wind outside, porque hay un poco de nieve, and because there's a little bit of snow, porque hay mucho calor, because it's too hot outside. pero aquí están todas las comodidades. But Mira, there's a lot of all communities hay are calor, aquí hay aire acondicionado. here. Hot outside, but there's AC Hay frío, inside. aquí hay calefacción. It's out- Y no cold solo outside, eso, sino el but there's calor del heat Espíritu inside. Santo que te But not abriga y the te heat. arropa y te calienta, hermano. But the heat of the Holy Por Spirit that eso comes and tú grabs y you yo, and warms hermano, you mira up. estas exhortaciones para And que look, tú te hagas fuerte. Take advantage of those situations so that you can No be en vano el strong. Señor me puso la ilustración, hermano, del mundano al cristiano. Not in vain, God También lo gave me viví, hermano. the illustration También lo of the viví. worldly El and the mundano, Christian. mira, pierde I sus lived negocios, it. ¿qué hace? ¡Bum! Se pega The- un tiro. The worldly ¿Y loses qué his tú haces? business, Te boom, vuelves he y te kills levantas himself. porque es lo que dice la palabra The de Dios Christian, o no lo he comes dice. and gets up back Que el again. justo cae The word of cuántas God veces, says, 7 y 7 veces se vuelve a levantar. Y the no por tu just fuerza, sino porque el falls Espíritu down, Santo te levanta, hermano. gets up 7 El Espíritu times. Santo jamás te va a dejar caído. because the Holy Spirit Por eso rises tienes you que up. ser fuerte He will never leave you y down. dejar de because you jugar need to be strong. a ser cristiano. And you need to stop playing Porque a el Christian. cristiano es Because cristiano. You cannot be playing a Christian because a Christian is a Christian. No somos We're not falsos, false. somos hijos de We Dios. are children Y como of hijos God. de Dios tenemos que representarlo bien. And as children of God, we need to represent Him Hoy, good. hoy día hay mucha falsedad de los Today, cristianos. there's a lot of falsehood in Están un domingo en la Christianity. iglesia de corbatita, bien bonito, y, Sunday, y en very la nice semana dress, por ahí and then tomando, in the week, bailando, fumando y haciendo lo drinking, que dancing, se les da la gana. smoking, and doing whatever they want to do. ¿Cómo vamos a convencer al mundo? How are we going to convince the world? ¿Cómo vamos a convencer al compañero de How are we going to trabajo? convince our coworkers? Si solamente con mi testimonio la gente se convierte. If only with my testimony the people Tú sabes que nosotros are somos convert. cartas leídas. You know that we're written letters. Nosotros somos la Biblia caminante, We hermano. are the Bible walking, Lo brother. que ellos no pueden leer en la Biblia lo leen en What ti. they Lo can't leen read en in the ti, Bible, hermano. they Lo ven read it en in you, they ti. read it in you. Por eso esfuérzate. That's why be strong. No, que hoy día no dormí bien. I didn't go to sleep. I couldn't go to sleep last night. No voy a la iglesia porque no dormí bien. I'm not going to go to church because I couldn't go to Mira, sleep. ¿tú last sabes night. a qué hora me está levantando el Señor todos los días? A las 3 y 2 y me tiene 2 horas. You know what Y time aquí estoy. God is waking me up every day? Porque 2, déjame 3 o'clock in the decirte, y morning. me viene a mi In 2 corazón. hours I've been praying, and it comes to my heart. ¿Cuántos hicimos un compromiso con Dios? How many have made a compromise with God? ¿Cuántos? How many? Tú sabes You know, por la palabra de Dios y sé que lo sé by the word of God, y and sé I que know that it tú lo is, sabes. and I know that you know it. Hubo un hombre, There's a un man, joven a young man, llamado Daniel, called no este Daniel, Daniel. not this Daniel, pero sé que este Daniel ama al Señor. but I know that this man also loves Que cuando lo Daniel. tomaron That prisionero, when they cuando took him fue into prison, esclavo when he was a de aquella prison, tierra pagana, Babilonia, a slave of that pagan mira la osadía de este hombre. land. Look at this braveness man. Era un prisionero, He was hermano, a prisoner. un esclavo. He was a slave. No tenía derecho a opinar, He didn't have a right to opinion. pero le dijo al eunuco, no, yo no me voy a contaminar con esa comida. He said to the Es que el eunuch, rey lo dispuso. No, yo no quiero. no, I'm not going to eat that food. I can't. I ¿Tú don't want sabes to. lo que dice la palabra de Dios cuando él se propuso en su corazón? You know what the word of God says? That when he Abajito, dice, proposed cuando él se himself in his propuso en su heart, corazón, Dios le dio gracia delante del eunuco. God Es cuando put him in tú te lo grace propones before que Dios God. te da la It is when gracia you para hacer want todas las desire in your cosas. heart. Y más That's when adelante, God gives ¿sabes, you the Daniel, lo strong. que And you know Dios what? hizo con Daniel? You know what Porque that se God did propuso with en su Daniel? corazón, Because he desired in lo his llenó heart, de dones, he filled him with gifts porque sabía because he knew
que estaba comprometido that con he was Dios. compromised with God. Nosotros nos comprometimos. We do not compromise. We No me levante compromise la mano, ourselves with no me God. la levante. Don't raise yourself. Don't raise your hand up. ¿Cuántos se están How many? levantando a orar? Are getting up to pray. ¿Cuántos se están leyendo la Biblia? How many are reading the Bible? ¿Cuántos están obedeciendo la voz del Espíritu Santo cuando en la noche le dice levántate? How many are obeying the, Ay, que está the, buena la the voice of the cama. Holy Spirit when he's saying get up? Oh, this No bed hay is so excusas. good. There's no excuses. ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos casos podemos ver How de many cases gente can que we quiere see honrar al Señor? of the people who want to honor God? Amen. ¿Cuántos casos? How many cases? Nosotros no podemos darle la ofrenda de Nadab y Abiú. We cannot give any other offering. La ofrenda que tenemos que darle es la ofrenda que a Él le agrada. The offering that we must give to God is the one he is pleased with. Nadab y Abiú Nadab and Abiud hicieron lo que no le correspondía hacer. did what Y it was fuera, not y fuera de eso, más abajito corresponding. dice el Señor, estos hombres entraron bebidos And these con men trago a hacer came in una drunk ofrenda al Señor. to make a burnt offering to God. Y la palabra de Dios me dice que los borrachos And the word of God tells me that the drunkards no entrarán al reino de los are cielos. not entering into the heaven's gates. Es duro, hermano, It's hard, pero tenemos que ser but we need to be fieles. faithful. Mira, cuando tú te propones Look, when you en tu desire corazón, in your heart, yo siempre les he dicho, hermano, mira, cuando tú das un paso, look, when you give that el otro step, lo da Dios. Tú God das gives that uno other y el step. otro lo da You Dios. give the other Porque step, Dios va contigo, and hermano. God gives the other one because God goes with you. Yo les he dicho, hermano, I'm telling y you, se los vuelvo a decir. and I continue to say, El que camina con Dios camina the one who walks with en God confianza, walks in con seguridad, con confidence, tranquilidad, with con secureness, paz, with peace. temiendo que si algo le pasa es Fearing voluntad de Dios. That if something happens to them is because of the will of O God. no, no está todo en manos de nuestro Señor. Isn't not everything in God's hands? Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, That's why we need to be different people. un pueblo diferente, People that are different. un pueblo muy diferente. People that are very different. Tenemos que We need to be, darle la ofrenda we need to give the offering de Abel. of Abel. Tenemos que darlo como We need to give it as Araúna el Jebuseo, que lo dio Arauna, todo. who gave it Cuando all. tú vienes aquí, hermano, When you come dáselo here, todo al Señor. Tu mejor Give alabanza. everything to God. Give your best mejor praise, traje. your best dress. Cuando te compres un traje When para you las buy a mujeres, para suit los hombres, For men, vístelo primero para Dios put it y después put para el it mundo. first to God and then put it when you go Porque out. tenemos que darle lo mejor. Because we need to give Lo God the mejor best. para ti, Señor. The best for you, God. Y mira cómo Dios And bendijo look al rey David. How God Mira blessed cómo Dios David. debe haber... La casa de Obed-Edom, Look, hermano. the El arca house estuvo of 3 meses ahí, como fue Obed-Edom. bendecida. How his house was blessed. Araúna Jebuseo también tiene que haber sido muy Araúna bendecido cuando Dios Must vio have ese been corazón very tan blessed generoso. when he seen his heart Como very Cornelio, generous hermano. as just running, beloved. Cornelio recibió la salvación por ser generoso. Cornelius received the salvation for being generous. Mira, cuando dos hombres de Dios se juntan para hacer algo a favor de Dios, When two men get together mueve to la mano do de Dios. God's Estos dos will, hombres se juntaron, hermanos, sin conocerse. they move God's hands. These two men, Y they mira got cómo together Dios se without agradó. knowing each other, and God was pleased. Y vamos a ponernos de pie, hermano. And we're going to stand to our feet, brothers. Por eso no hay excusas para nosotros. That's why there is no excuses for El us. Salmo 51, 15 Psalms dice, 51, Señor, 15 abre mis says, labios y publicará mi boca tu alabanza. God, I open up my Nada más usted lips, tiene que decirle que abra sus labios para que pueda usted publicar sus and I will alabanzas. publish your praise. You just Y need to ask termino God con to esto, open up my hermano, lips. la conclusión. And I finish with this conclusion. Usted y yo tenemos que darle la ofrenda que le agrada a Dios. You and I, we need to give God the offering that is pleasing to Him.
Y ya sabe cuál es la ofrenda que le agrada a Dios. And you know what is the offering that is pleasing Amén. to God. Amen. Póngase de pie. Amen.